Bien amigos, hoy es 27 de enero del 2016. Bien, retomamos entonces ahora sí más a fondo la cuestión pues ya que había advertido en relación con la audiencia preparatoria y todo lo que se da dentro de la misma, ampliando más unos conceptos en relación pues con pertinencia, con la conducencia, con la utilidad, con el descubrimiento probatorio y otros temas que van ligados con este temario. En esencia entonces les dije que íbamos a revisar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sede de Casación Penal 46153 del 2015, donde es ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Muy bien, entonces vamos a revisar esto detenidamente, no sin antes advertir lo siguiente. Según la sentencia 33420 del 2010 sobre el tema del precedente judicial, quiero hacer pues abrir con esta situación que sobre las decisiones de los tribunales de cierre y de la Corte Constitucional no son criterios, son simples criterios auxiliares. No, ellos regulan e integran los postulados del imperio de la ley y tienen fuerza vinculante. Es decir, esas decisiones de las Cortes de cierre, no la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, son de trascendental importancia. Esa línea jurisprudencial que se ha dado pues al comienzo con la vigencia de la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, pues en varios temas, como por ejemplo sobre el descubrimiento probatorio, sobre la audiencia de acusación, sobre la audiencia preparatoria, y solamente por referirme al tema procesal ya de lo que corresponde al juicio oral, no las audiencias preliminares, que eso es otro tema diferente ante los jueces de garantías. Pues bien, entonces titulémoslo de la siguiente manera. Entonces cojamos el título de audiencia preparatoria, y esto para ahondar más en un tema que ya había hecho, un video que había hecho sobre este asunto de la audiencia preparatoria en el 2014. Pero entonces vuelvo ahora para que miremos que la Corte Suprema de Justicia, con esa línea jurisprudencial, día a día pues viene decantando un poco más estos temas cuando pues se trata de propiamente de la audiencia preparatoria. Al inicio del sistema pues todo era un caos, no había una seguridad jurídica, porque cuando entré yo en el sistema, la ley, estuve en el programa con Defensoría Pública en la ley 906 en el 2006, prácticamente ya vamos para 10 años, exactamente aquí en Cali, cuando comenzó en vigencia pues el sistema de tendencia acusatorio, la ley 599, por lo menos para Cali, que comenzó fue en el 2006. Al inicio, en los que entramos al programa, pues la verdad es que no había nada definido, no había ninguna línea jurisprudencial hasta ese momento, escasamente lo que se había presentado respecto a pues al sistema cuando comenzó, por lo menos en Bogotá. Entonces, por lo menos acá en Cali comenzamos fue en el 2006. Usted sabe muy bien que ya había entrado por algunos sectores, entonces por algunos departamentos, pero en Cali comenzamos en el 2006. Entonces vamos a hablar hoy de un solo tema, porque es que la sentencia esta de la Corte Suprema de Justicia pues son varios tópicos o apartados, como lo dicen ellos, que tratan en temas, ¿no? Entonces, uno es el concepto de pertinencia, de conducencia y utilidad. El otro punto que desarrolla es el de la obligación de explicar de manera sucinta y clara la pertinencia. Otro tercer punto son los criterios
para establecer cuándo una declaración anterior al juicio constituye una prueba de referencia. Un cuarto punto, el del precedente judicial como tema de prueba. Un quinto punto se trató sobre los registros de otras actuaciones procesales como tema de prueba o como medio de prueba. Después entonces en el punto sexto desarrolla lo del descubrimiento probatorio y la solicitud de decreto de pruebas. Y por último, en un séptimo punto, trató lo de la estructura de la audiencia preparatoria y la obligación de imprimirle una celeridad al trámite. De todas maneras, en el desarrollo de esta exposición, pues vamos a tocar un tema y el otro, debido a que pues pueda guardar una relación apenas va comenzando pues a explicar el asunto. También vamos a mirar línea jurisprudencial ya existente que vuelve otra vez a insistir la Corte Suprema de Justicia o hacer un reenvío a la misma para que se entienda un poco mejor el tema. Pero vamos a mirar lo siguiente, es decir, para ser más ordenados, los hechos fácticos primero, lo que el cuerpo normativo de la providencia, es decir, las consideraciones normativas en las cuales hace la Corte Suprema de Justicia, entra a revisar el tema. Y por último entonces ya las respuestas que da la Corte Suprema frente al motivo de la apelación o de lo que fuera objeto de recurso, de alzada, contra esa decisión de decreto de pruebas por parte del Tribunal de Montería. Recuerdo que el tema, los hechos fácticos pues suceden es porque resultan investigados penalmente el fiscal sesional de Montería y el juez, un juez de garantías, toda vez que en este asunto, un juez de garantía, no un juez de conocimiento, toda vez que dos alcaldes resultan investigados por un delito de peculado y a través de las denuncias que se hicieran en contra de ellos, y el fiscal solicita la preclusión. El juez la avala, o sea, precluye la investigación. El fundamento de esa solicitud fue por atipicidad, por un error invencible. Entonces, después viene la investigación ya en contra de los dos funcionarios por el delito de prevaricato por acción. Llegada a la audiencia preparatoria, entonces se suscita allí una discusión en relación pues con el decreto de pruebas, la solicitud que hiciera el fiscal en relación o en torno al tema de la pertinencia, conducencia y la utilidad. Lo mismo entonces cuando se le da la oportunidad a la defensa, y entonces pues el tribunal accede a las solicitudes de pruebas o permite que entren a juicio, o decreta las pruebas que solicita el fiscal como la defensa. De todas maneras, ellos apelan en lo que los que consideran pues crítica a esa decisión, tanto el fiscal como la defensa, y entonces allí en la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, pues entonces toca este tema en general, pues como ya lo esbocé en los puntos que acabo de indicar. Pues bien, entonces tenemos que titulamos como audiencia preparatoria, pero entonces vamos a ir mirando los temas que se debatieron allí. Primero entonces arranquemos con lo de la pertinencia, sí, porque ese es el primer punto que trata pues los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces coloquemos aquí los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad. Bien, entonces también dejemos acá pues dejemos aquí a un lado el radicado 46153
del año 2015, con ponencia de la doctora Patricia Salazar. Vamos a ir entonces desarrollando por puntos, por temas, para poder entender este asunto mejor. Arrancamos de la siguiente manera. Los artículos que voy a referir, pues son los que tienen que ver conceptualmente de la ley 906. Entonces tenemos el artículo 336, 337, el 375, miramos también el 373, que es el de libertad de pruebas, y miramos de igual manera el 357, que es sobre el decreto de pruebas, ya que ordena el juez en relación con las pruebas que se le solicitan. Pues bien, vamos a revisar el artículo, sobre todo el artículo 375, que es el que marca el punto de partida. El asunto es de la siguiente manera. En este sistema de tendencia acusatoria, a través pues de la entrada en vigencia con el acto legislativo 03 del 2002, que modificó el artículo 250 constitucional, recuerden ustedes que entonces en este sistema al fiscal es el que tiene la facultad de presentar un escrito de acusación. Recordando pues el artículo 250 de la Constitución, dice que el fiscal presentará el escrito de acusación. Dice el artículo 250: en el evento de presentar el escrito de acusación, dice que el fiscal general o sus delegados deberán suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. En esencia, entonces, el fiscal es el que tiene pues la facultad de presentar ese escrito de acusación, de acuerdo pues con como está indicado en el artículo 336 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ¿cuándo presentará el escrito de acusación al fiscal? Dice que la norma que el fiscal presentará el escrito de acusación cuando con probabilidad de verdad de los elementos materiales y de la información legalmente obtenida, de la evidencia física, como dice la norma del 336, pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe. Y el 337 entonces establece ese modelo de escritura del escrito de acusación formal en cuanto a su contenido, cómo es que se debe estar diligenciado ese escrito de acusación. Y entonces por lo menos en el artículo 337, en su numeral segundo, que es el que nos interesa, dice que el fiscal hará una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. He allí entonces lo primordial que hay que tener en cuenta, que ese escrito de acusación debe estar redactado entonces de una manera clara y sucinta, en un lenguaje que sea comprensible. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia aquí hace la crítica en cuanto a que algunos fiscales presentan esos escritos de acusación farragosamente, ya sea porque dejan de incluir en circunstancias de agravación en relación con la conducta punible, o por ejemplo cuando incluyen los resultados de las evidencias físicas
que son las que van a introducir al juicio. Y entonces eso no, pues no corresponde con lo que realmente se indica el marco del tema de prueba, que es la partida o el comienzo de lo que va a ser pues el juicio oral. Porque pues en esencia, bajo el principio del nullum judicium sine accusación, en un sistema de estos de tendencia acusatoria, pues en esencia la columna vertebral es el escrito de acusación que va a presentar el fiscal, con el cual entonces va a llevar a juicio a tratar de establecer esa responsabilidad. Pero mire que la Corte aquí también dice que en esencia pues esa acusación la hace es el fiscal, pero las partes pueden también plantear hechos jurídicamente relevantes y hacen parte de su teoría del caso. Entonces el fiscal tiene su teoría del caso frente a esos hechos jurídicamente relevantes que plasma en ese documento, con las correspondientes consecuencias jurídicas que de ello se van a darse, ¿no? Es decir, si se van a relatar unos hechos fácticos por una conducta punible de homicidio, entonces se hará pues la respectiva adecuación, pero de acuerdo con esos hechos fácticos, homicidio simple u homicidio agravado según el caso. Entonces el eje temático o el tema de prueba en esencia lo marca es el escrito de acusación, pero también las partes, entonces en esto incluye a la defensa, puede tener unos hechos jurídicamente también relevantes dentro de su teoría del caso. Entonces va a haber una contienda de adversarios aquí, el fiscal por un lado tratando de demostrar la responsabilidad de un tema de prueba con unos medios de prueba. Eso va unido, no se puede escindir el tema de prueba con relación a los medios de prueba. Y allí entonces una partida, un punto de partida. El tema de prueba y los medios de prueba con los cuales pues, o los medios de conocimiento, como le quiere llamar, con los cuales va a probar el tema. Entonces el asunto del tema de prueba en el escrito de acusación lo hace naturalmente es el fiscal, pero también puede plantearse un tema de prueba por los hechos jurídicamente relevantes que alternativamente presente la defensa. Al fin y al cabo hay un principio de igualdad de armas, hay un principio de objetividad en el que cada uno va a llevar al juicio, el fiscal tratando de establecer la responsabilidad y es la defensa en oposición o bien sea para que se absuelva o por lo menos la conducta punible pueda tener un matiz diferente. Muchas veces no estamos ante un homicidio agravado sino un homicidio simple, puede ser, o puede haber un homicidio en el que pueden existir causales de justificación. Pero bueno, entonces el marco en el cual se erige el contexto del escrito de acusación como tema de prueba, al plantearlo el fiscal, entonces se hace en esencia de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 375. Entonces el artículo 375 de la 906 dice pues que concretamente que los elementos, leamos el artículo más bien para ser más exactos. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y medio de prueba deberán referirse, entonces dice aquí, directa o indirectamente, con los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias
mencionadas o se refiera a la credibilidad o del testigo o del perito. Ese es el tema de prueba. En esencia, la pertinencia, la solicitud que se hace en la audiencia preparatoria, después de que se haya hecho al inicio del descubrimiento, las observaciones que hace la defensa de si hubo un descubrimiento tal como lo indica pues el desarrollo de la audiencia del artículo 336 y siguientes, porque de no haberse hecho un descubrimiento completo, entonces aplica la sanción del artículo 346, el rechazo como tal, como dice la norma. El verbo rechazar es el que se indica aquí en la norma. Respecto entonces de lo que sanciones, dice 346, los elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores deba descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada. Aquí se recuerda ya, y comenzamos con una providencia interesante, que es la radicación 25920 del 21 de febrero del 2007, con ponencia del doctor Javier Zapata Ortiz, el caso del Campín. Esa es la columna vértice, digo columna en la línea jurisprudencial, la providencia hito o la providencia matriz frente al desarrollo jurisprudencial que se da respecto a varios tópicos, como son el descubrimiento probatorio, y el asunto incluso ya comenzaba a hablarse pues de la prueba de referencia. Pero bueno, entonces el artículo 375 es el que da el marco teórico de lo que es la pertinencia. No estoy hablando, advierto, conducencia ni de utilidad todavía, porque eso ya, como lo vamos a revisar ahora más adelante, pues la Corte en esta providencia dice que si hay un alegato en torno a estos dos temas, el de la conducencia y la utilidad, es casi de carácter excepcional. Es decir, que lo que siempre se puede haber una oposición frente al tema de la pertinencia es lo usual, es lo normal, porque ese es el marco, voy a decir así, ese es un marco que limita el tema de prueba, la pertinencia. Entonces, cuando la pertinencia nos dice allí pues que se hace referencia, fíjese bien, a los elementos, el elemento material probatorio, dice la evidencia física y los medios de conocimiento. Entonces, los medios de conocimiento también van aquí, o los medios de prueba. Hay entonces que tener en cuenta, dice la Corte, dos aspectos importantísimos al momento de hacer la solicitud respecto al decreto de prueba. Entonces, dice dos cuestiones: el tema de prueba y el asunto del medio de conocimiento, el medio de conocimiento del cual si usted se va a valer para demostrar entonces el tema de prueba. Entonces, la pertinencia está ligada es a que, en esencia, cuando se hace el escrito de acusación, se haga de una manera clara y sucinta y en un lenguaje comprensible, porque de lo contrario entonces lo que mina o lo que quebranta es el derecho a la defensa y no marca un límite frente al tema de prueba. Quedaría confuso y daría lugares a como suele pasar, que al plantear mal el escrito de acusación del fiscal, entonces equivocadamente se empiezan a dilatar el asunto, porque el juez tiene que repronunciarse respecto a asuntos que no son tema de prueba. Entonces, por eso es que es en esencia, ¿qué es lo que se indica el tema de prueba? Pues hombre, todo lo que tenga que esté relacionado con la conducta punible, con la identidad de la persona
y con la responsabilidad de esa persona. Pero también dice ahí que también es pertinente cuando se refiera a esas evidencias a aquello que lleve a ser más probable o menos probable alguna de las circunstancias. Y también dice respecto a la credibilidad de un testigo o de un perito. Eso es lo que es pertinente. Entonces, por eso la Corte aquí hace la invitación y les dice a las partes, después de que entonces viene la fase siguiente a la que les decía ahora del rechazo por no descubrimiento, viene la enunciación. La enunciación es uno de los pasos que se debe cumplir inmediatamente. ¿Por qué se enuncia? ¿Cuál es la finalidad de la enunciación? Para el paso siguiente, que es el de la estipulación probatoria. Es decir, yo no puedo estipular nada de lo cual no se me haya denunciado por parte del fiscal. Si yo como defensor entonces quiero estipular algo, pues tengo que tener entonces allí pues lo que el fiscal enuncia, tanto como los testigos que hayan tenido un conocimiento directo o indirecto, que haya en relación con los testigos de acreditación o con las investigaciones, como son los documentos que se pretenden introducir al juicio y con quién se van a autenticar, la evidencia física. Todo eso hace parte de ese contexto del tema de prueba, pero que guarde relación con el asunto que se está investigando. Si hablamos, tenemos una investigación, por ejemplo, por un homicidio. Entonces, ¿qué son hechos que tienen relación directa o indirecta? Porque también mire la norma lo que dice, es pertinente todo lo que vaya relacionado directa e indirectamente. Y entonces aquí la Corte dice lo siguiente con este asunto. A ver, dejo planteada la idea que estoy refiriendo de que la enunciación es previa a lo que se va a estipular. Claro está. Pero entonces ahí en esa enunciación pues se tiene que citar ya de antemano cuáles son los testigos que usted tiene y ser claro en dar datos concisos y precisos con ese testigo y por lo menos ir planteando ya desde ese momento cuál es su tema de prueba y por qué ese medio de conocimiento va dirigido a demostrar ese tema de prueba. Por ejemplo, vamos a llevar a Pedro Pérez, porque Pedro Pérez fue testigo directo del homicidio, fue el que vio saliendo cuando Juan le disparó a Antonio. Entonces, Pedro Pérez es en esencia el testigo que puede darnos cuenta de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar. Entonces, ese testigo es clave, es una pieza principal dentro de la investigación, el cual guarda una relación directa, porque es que todo testigo, de acuerdo con el artículo 402, es el que ha percibido directamente, ¿no? Si él no percibió directamente, ya estamos hablando de un testigo de referencia. Y eso es un asunto que tenemos que ver más adelante, porque la Corte dice que aún todavía pues nos rajamos en el tema de la prueba de referencia, y entonces abordó ese punto y lo divide pues otra vez con este esquema del tema de prueba y lo que es el medio de prueba, porque es en esencia eso lo que determina qué es una declaración, qué es una prueba de referencia, o qué se considera como, o si una declaración antes del juicio oral se puede considerar como prueba de referencia. Pero entonces, delimitado está que ya en la enunciación que haga el fiscal y que haga la defensa respecto de esos elementos materiales y la evidencia física y los medios de conocimiento, pues tiene que ir haciendo claridad muy breve, muy concisa, pero determinante, guardando la pertinencia de ese tema de prueba. Entonces, les decía yo, si se trata de un homicidio, entonces Pedro Pérez sabe del asunto de si vio directamente entre lo que sucedió entre Juan y Antonio, pero también tiene un testigo que sabía que entre Juan y Antonio tenían problemas por alguna cuestión pasional. Demos un ejemplo, pues allí en ese caso los dos tenían a la misma pretendiendo
o enamorando a una muchacha, digámoslo así. Entonces, entre Juan y Antonio se suscitó esa acalorada discusión y se produce entonces el uno le dispara al otro. Tenemos un testigo de visu, o sea, el que observó cuando hace disparo, pero puede ser que ese testigo no sepa nada en relación con los móviles. ¿Por qué? Porque es un transeúnte, una persona que pasaba por el lugar. Pero sí hay otras personas, como pueden ser los familiares, como pueden ser los amigos de Juan, como pueden ser los amigos de Antonio, que van a tener conocimiento directo en relación con el móvil, o sea, los hechos por los cuales pudo haberse suscitado esa reyerta o esa discusión entre los dos. Mire que entonces no hay tanto problema en relación con el asunto de la pertinencia en el aspecto directo, porque pues allí no habría tanta confusión para que el juez en un determinado momento entre, de acuerdo pues con el artículo 357. Mire que el artículo 357 dice en el inciso tercero que el juez decretará las pruebas de los hechos que requieran prueba, de los hechos que se refieran a la acusación, dice la norma, el inciso tercero. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Las de admisibilidad están en el 376 y dice a renglón seguido: las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. Este artículo, este inciso tercero del artículo que acabo de leer, del 357 sobre las solicitudes probatorias, hace referencia entonces de que hay una libertad de prueba. O sea, yo puedo tener un medio de conocimiento siempre y cuando sea lícito o no viole los derechos humanos, porque la ley 906 del 2004, que es nuestro Código de Procedimiento Penal, tiene una libertad de prueba. Es decir, el medio de conocimiento para poder llevar a demostrar el tema de prueba es libre. Dice el artículo 373 del Código Adjetivo que acabo de citar, pues que los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso se pueden probar por cualquiera de los elementos probatorios que trae el código o por cualquier otro medio técnico o científico, siempre y cuando no viole los derechos humanos. Entonces mire que el código tiene una libertad de prueba, y esto que les estoy diciendo es en esencia lo más importante frente a la diferenciación al tema o al asunto relacionado con la conducencia, porque sobre la conducencia puedo anunciar desde ya que es un tema que se refiere a derecho. Entonces ya veremos más adelante si estos 45 minutos me permiten, o si no lo dejamos para una sesión siguiente, porque esto vamos a desarrollarlo poco a poco, despacio y con buena letra para que podamos entender. Pero entonces me iba ya, entonces tengo que concentrarme en los dos para no irme ni salirme del tema central. Pero les decía entonces, el desarrollo de la preparatoria, veníamos que se hace en la enunciación y viene entonces previo a ello para poder saber si se estipula algo. Después entonces viene el momento en que le permiten a la persona si acepta otra vez la responsabilidad con las rebajas que tiene derecho, y después viene el asunto pues le dará la palabra al juez para que se pronuncie en relación con como dice el artículo 355 sobre la licitud o ilicitud de los elementos materiales de prueba. Y finalmente entonces entra el tema de la solicitud de pruebas, que allí es donde para que lo tengan claro de una vez, tienen que hacerse esa solicitud clara y precisa y bien detallada entre lo que usted va a llevar como tema de prueba y el medio de conocimiento, el medio de prueba con el que va a demostrar. Me hago a referencia a las partes, y aquí entonces entienda fiscal o la defensa.
Hay una sentencia que sobre ese tema de si no si las partes se rajan en argumentar la solicitud probatoria, el juez rechaza esa, no le permite entonces que entren esas por falta de argumentación en cuanto a la pertinencia. Y entonces esa es la sentencia 43554 del 2014 del doctor Eugenio Fernández Carlier. Este fue un caso acá en Cali, de una investigación contra un juez de ejecución de penas por un prevaricato, y el fiscal delegado del tribunal llevó ese asunto cuando llegó al tribunal para sustentar o hacer la solicitud de pruebas, pues no lo hizo, no lo sustentó. Después de que enunció y después de que no hicieron estipulaciones, entonces le dieron la palabra para que sustentara la solicitud de pruebas, y entonces dijo, no, pues las que ya enuncié, y ahí se quedó lacónicamente, y obviamente que pues el tribunal inmediatamente le rechazó por no haber sustentado o no haber hecho esa solicitud en debida forma de lo que estoy diciendo, es decir, decir tema de prueba y medio de conocimiento con el que va a demostrar eso. Y eso va no solamente para el fiscal, que decimos que el fiscal es el que presenta el escrito de acusación, pero si hay alternativamente unos hechos jurídicamente relevantes de la defensa y usted tiene una teoría del caso y también va a hacer solicitudes probatorias, pues tiene que tener esa carga de la prueba. En punto al límite que señala el artículo 375, entonces todo aquello que se refiera directa o indirectamente es pertinente. Y entonces les hice el ejemplo, les traje en la colación aquí el caso pues que estoy mencionando, porque diga si usted, por ejemplo, si se trata de una prueba de referencia del artículo 437 y 438 en el mismo caso, le toman la entrevista ya al testigo, a este testigo de Visu, que vio cuando Juan mata al otro. Entonces le reciben la entrevista, esas declaraciones que se dice pues que son con el fin de impunar credibilidad, con el fin de refrescar la memoria, y que entran en la audiencia preparatoria. Y dice aquí la Corte, de una vez hago la claridad, que no es necesario, oiga bien, usted las descubre en la audiencia de acusación, me refiero a las partes, sea el fiscal o la defensa, pero al momento de la audiencia preparatoria, si es con ese fin de impunar o refrescar, solamente enúnciela, no hay que caer en esa ambigüedad de hacer la solicitud de esas entrevistas que entren al juicio con esos fines de impunar credibilidad o de refrescar memoria, porque el 392 del artículo de la ley del procedimiento penal pues permite que se haga revisar, que el testigo pueda utilizar documentos para refrescar memoria, o también usted en su caso para impugnar la credibilidad. Lo que quiere decir es que no hay que hacer en concreto solicitud de pertinencia para esas entrevistas. Pero bueno, volvemos al punto. Eso sería prueba de referencia como medio de prueba, porque va a entrar al juicio a través del policía judicial que recogió esa entrevista, y entonces resulta de que el testigo Pedro Pérez murió, y entonces como no puede ir al juicio y no se puede ejercer el derecho de contradicción o de confrontación por obvias razones, pues entonces quieren hacer valer el fiscal ese testimonio vertido en esa declaración, en esa entrevista, en ese documento que recogió el policía judicial, para que entre al juicio como prueba de referencia. Ahí se dice, ahí aclara la Corte que si para que entre como un medio de prueba, o cuando se ofrece una evidencia para que entre al juicio y demuestre su contenido, la veracidad de su contenido, en este caso sería con un testigo de acreditación que es el policía judicial que la recogió o hizo la entrevista y va al juicio, y entonces
se va el policía judicial y entonces va a referir lo que aparece allí en la entrevista de quien no va a entrar al juicio porque obviamente falleció, y entonces como es la excepcionalidad del artículo 438, es considerado prueba de referencia, aunque tiene un valor menguado propiamente porque ahí sí le aplica la tarifa legal, la tarifa legal del artículo 381, que es un valor menguado, es decir, el juez no puede dictar sentencia condenatoria única y exclusivamente en pruebas de referencia. Pero como de pronto van a ir otros elementos, van a llegar a juicio otros testimonios para establecer los móviles, y mire que aquí también le hago la observación de que esas declaraciones anteriores al juicio oral pueden constituir tema de prueba, dice la Corte. Por ejemplo, en este caso no sería medio de prueba. Ya aclaré aquí el asunto de la entrevista de que ese señor falleció, que el 438 dice que puede entrar como prueba de referencia y que entra a través de un testigo de acreditación que va a llevar ese documento y se va a autenticar en el juicio, porque se va a decir de que es, porque recordemos que ya la Corte desde la misma sentencia 25920 del 2007 y después refrendada en la sentencia 41908 del 2014 sobre el tema de la autenticación de documentos, dice que se trata es acreditar pertinencia, y que quien va al juicio lo que lleve allá dice que va a demostrar que lo que dice ser es eso. Entonces, si se tomó esa entrevista de ese testigo que fue directo, porque es una declaración, mire las características de la prueba de referencia, es una declaración anterior, cumple con los requisitos del artículo 438, tuvo conocimiento directo, y además se ofreció una evidencia o un medio de conocimiento o una evidencia con el cual va a demostrar la afirmación hecha en ese documento. Entonces el testigo de acreditación que va a decir que eso que refirió el testigo es cierto, y el documento, que es el medio de conocimiento que entra al juicio para ser evaluado al final de cuentas y darle el crédito o toda la autenticidad de ese documento que entró allí de esa manera. Entonces miren lo importante de la diferencia. Pero puede ser tema de prueba de declaraciones anteriores. Por ejemplo, en ese caso que les digo de Juan con respecto a Antonio, por esos testigos de que de manera indirectamente ellos no vieron cuando lo mató, pero sí sabían de los móviles. Entonces esos móviles tienen una relación directa con lo que conocemos como el dolo y los elementos subjetivos del dolo. Recordemos que el dolo es el conocimiento y la voluntad dirigida, y que los elementos y los elementos objetivos, hay elementos subjetivos que no son propiamente el dolo. Pero por ejemplo, dígase que esa persona, una persona escuchó, un familiar escuchó decir sí, que Juan va a matar a Antonio porque se la tenía montada, porque no hacía sino vacilarle la pelada, y que lo tenía pues ya sentenciado. Otra persona puede decir sí, efectivamente, yo escuché decir que a la víctima, que efectivamente estaba siendo amenazado por el victimario, y esos son elementos, declaraciones extraproceso, y dése cuenta que se tratarían de elementos, evidencia física y elementos materiales probatorios que indirectamente tienen una pertinencia con el tema de prueba, con la muerte en este caso de la muerte de la persona. Pero entonces allí dice la Corte en esta sentencia, muy interesante, ya para cerrar ese punto allí, porque se me pasan los 45 minutos y voy a tratar de hacerlo así, guardando en docencia y académicamente le dicen a uno que los 45 minutos académicos son muy importantes. La persona normalmente pone atención los primeros 20 minutos y después se pierde. Aunque usted está ya sentadito en su casa y va a escuchar cuantas veces quiera, esa es la ventaja que tienen estos videos, que usted se va a revisar y revisar otra vez este tema. Además pues de que la explicación que yo le estoy dando, usted tiene que ir allá a revisar la misma sentencia 46153. Entonces, para cerrar ya el tema directo e indirectamente en cuanto al tema de prueba,
demostrar entonces para que, dice la Corte aquí, que al momento de las solicitudes probatorias, la argumentación, las partes deben indicar por qué razón ese medio de prueba guarda una relación directa e indirecta con el tema de prueba, y tienen que ser más precisos y cuidadosos y darle más razones al juez para que ese juez tome la decisión de decretarlas. Mire que entonces el 357 en su inciso tercero dice pues que el juez decretará todas las solicitudes que guarden una relación con los hechos de la acusación. Volvemos otra vez al tema, la pertinencia se refiere, lo delimita es la acusación, y entonces puede tener una relación indirecta, y para eso entonces tiene que ser más cuidadoso, para darle más razones al juez para que se las admita, porque si no entonces se las va a rechazar. Entonces recuerden, para ya finalmente terminar, la pertinencia no solamente va relacionado con todas lo que conforma el contexto de la conducta punible, tanto las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como los agravantes o los atenuantes, etcétera, todo lo que compone el dolo, etcétera, etcétera. Y entonces también hablamos de la identidad, de la responsabilidad, es pertinente también cuando va dirigido a hacer lo más probable o menos probable alguna de las circunstancias. ¿Qué tal, por ejemplo, en este caso, que el defensor maneje una teoría de una legítima defensa? Puede ser, o manejar una causal de inculpabilidad, o manejar también la ira y el intenso dolor, que es una atenuante. Entonces, eso va a dirigir, eso hay que clarificarlo. Mire, se delimita entonces que básicamente es ese marco de la pertinencia del artículo 375, y todavía no he hablado ni de conducencia ni de la utilidad, que es el tema que lo voy a dejar para el siguiente video. Entonces, hasta allí nomás. Vayan revisando ustedes esta providencia, la 46153 del 2015, que es supremamente importante esa providencia, y puedan ustedes al momento de ir a la audiencia tener más claridad hacia dónde es que usted tiene que dirigir, llámese fiscal o llámese defensor. Aquí hablamos de partes. En este sistema de adversarios, recordemos, la discusión se presenta teoría del caso del fiscal, teoría del caso de la defensa. Y entonces el fiscal en esencia es el que delimita el tema de prueba, pero alternativamente usted puede tener los hechos jurídicamente relevantes como tema de prueba, lo puede tener también usted, señor defensor. Para ello entonces es que hago énfasis en eso. No le olvide entonces leer la 43554 del 2014, sobre que va unida, va ligada, va concatenada con esta 46153. También la 25920 que acabo de mencionar del 2007, del caso del Campín, porque ahí también en extensa la providencia, pero supremamente interesante, sobre el tema de la autenticación. Pero acá entonces, para delimitar este tema de la pertinencia, hay tres sentencias que las voy a dejar aquí planteadas para que las revisemos después. ¿Cuáles son ellas? La 22, la radicación 22053, esta es del 2009. 22053 del 2009, que guarda relación con el tema de prueba, con lo que es el marco de la acusación, con lo que es el límite de los hechos jurídicamente relevantes. También está la sentencia la radicación 36177 del año 2011. Está la sentencia también radicación 35130 del 2011, esa es del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Guardan relación con la cuestión de la actividad probatoria, el debate probatorio, sobre la admisibilidad de pruebas, sobre el tema de la prueba sobre el tema de, en esencia, cuando se trata del descubrimiento, de que no lo pueden a usted después en el juicio asaltarlo en la contraparte, llegando con un elemento material de prueba que no fue descubierto en su debida oportunidad. Recordemos que para la fiscalía es en la audiencia de acusación, que para la defensa lo haces en la audiencia
preparatoria. Entonces vayan revisando estas sentencias, ténganlas en cuenta. 22053 del 2009, 36177 sobre actividad probatoria y la 35130 del 2011. Hay también otra sentencia que es la 26831, esa igual que la 25920 que también es del 2007. 26831 también sobre actividad probatoria, y esa 26831, ahora apuntémosla por acá, el radicado 26831 del 2007. Esa salió en ese año que salió la 25920 del caso del Campín. 26831 dice que habla pues del descubrimiento de la enunciación, de la estipulación y las solicitudes probatorias como lo de la actividad del debido proceso probatorio, a fin pues de que se cumplan esos plazos para poder entonces llegar a aducir al juicio bajo ese principio de contradicción y mediación, el artículos 15 y 16, que son los principios rectores de esta norma, entendiendo pues que solamente aquello que se descubre, que se enuncie, que se solicite es lo que va a llegar finalmente al juicio, con este marco conceptual de tema de prueba y de medio conocimiento. Bueno, me pasé, pero bien, dejémoslo aquí entonces para irlo desarrollando así paulatinamente. Dale link si te gusta, difunde el pensamiento, y ahí vamos entonces desarrollando el marco conceptual de esto pues, en varias sesiones, para finalmente entonces abordar pues cuál fue la respuesta de la Corte Suprema frente y por qué fue que surgieron todos estos temas sobre la apelación que hicieran pues, las partes fiscal y de la defensa. Muy bien, hasta la próxima.